Vale, bueno, pues vamos a empezar con el seminario junior del Instituto Gregorio Gianbarbani. Como Manuel es el organizador, voy a presentarlo yo. Es doctorando en el grupo de modelización y simulación numérica de la Universidad Carlos III de Madrid. El título es Vamos a construir un muro y lo pagarán las paradojas. Y bueno, como todas las semanas viene gente nueva, simplemente decir que después de la charla hay un catering financiado por el instituto y también unas pizzas, así que os agradeceríamos que colaborarais un poco. Y yo creo que nada más. Ya. Vale, pues... Bueno, hola a todos. A ver, creo que se me escucha bien. Vale. Bueno, hoy les voy a hablar un poco de paradojas y cómo influyeron, digamos, en la matemática moderna. O sea, porque, bueno, uno piensa en las matemáticas, piensa en el rigor. Pues no siempre fueron todo lo rigurosas que lo son ahora. Antes, pues antes del 1900 y tal, pues era un poco desastroso todo eso. Pero se hizo un esfuerzo por axiomatizar todo aquello y que las cosas vinieran de unos principios fundamentales y a partir de ahí derivar todo. Bueno, supongo que todos están familiarizados con el concepto de paradoja, que es básicamente un hecho o una expresión aparentemente contrarios a la lógica o dentro de un contexto dado. Y para empezar con algunos ejemplos así bastante carismáticos, pues igual tienen este que quizás lo hayan visto en algún tren, que es para el martillo de rompecristales, que para poder utilizarlo hay que romper el cristal. Bueno, un poco complicado. Luego otro conocido es el cartel de que no se permiten carteles. Estás violando tu propia regla. Y otro que encontré hace poco es el de Pinocho, que afirma que ahora su nariz va a crecer. Que en el fondo es una versión de la paradoja del mentiroso. Si afirma eso y dice algo que es verdad, o sea, todos saben que Pinocho, cuando miente, le crece la nariz. Si afirma eso, le tendría que crecer la nariz, por tanto estaría mintiendo. Y si no ocurre que su nariz va a crecer, es porque estaría diciendo la verdad. Estaría mintiendo. Y estaría de nuevo en una situación paradójica. Ahora, para meternos un poco en unas paradojas un poco más complicadas, quizás podemos tener, por ejemplo, paradojas del uso del lenguaje, que en una misma frase puede ir cambiando conceptos, el significado de las palabras. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, ¿cómo se puede no tener fe en determinada deidad cuando continuamente llevamos a cabo actos de fe? ¿Alguna duda de eso? O sea, actos de fe. Por ejemplo, uno compra la lotería teniendo fe en que va a ganar. Uno apuesta en el casino teniendo fe en que va a ganar. Pero ¿qué pasa? ¿Eso justifica el otro concepto de fe? No, porque estamos cambiando el concepto de fe dentro de la misma frase. O sea, estamos cambiando el significado de las palabras. Eso, por ejemplo, en matemáticas no ocurre, porque los conceptos tienen una definición muy clara y no va cambiando a lo largo de su uso. Luego, por ejemplo, tenemos paradojas geométricas o visuales. Este es el conocido triángulo de Penrose, que, bueno, si uno se pone a caminar por aquí, es plana la superficie. Pero, ¿y qué esperaría? Que tendría que girar por aquí y por allí. Pero en este caso, cuando viene y gira, se está cambiando de lado. ¿Cómo puede ser eso? O sea, este es uno de los triángulos que llaman imposibles. Sin embargo, si nos vamos a Australia, lo tenemos de ejemplo por ahí. Aquí está, ese triángulo. Pero ¿qué pasa? Si nos vamos girando alrededor de la rotonda, pues resulta que no es un triángulo. Es una ilusión óptica. Otra paradoja geométrica es la trompeta de Torricelli o el cuerno de Gabriel, que creo que está en referencia al arcángel Gabriel cuando
toca la trompeta para anunciar la llegada del apocalipsis o algo así. ¿Y qué tiene esto de especial? Pues que es una figura geométrica que tiene una superficie infinita, pero el volumen que tiene dentro es finito. Eso, si están acostumbrados a cosas de matemáticas, igual no supone ningún problema. Pero en la época que lo plantearon, lo veían de otra manera. Y decían, si yo fuese a pintar esta trompeta, ¿qué pasa? Si la pinto por fuera, como es una superficie infinita, voy a necesitar infinitos botes de pintura. Pero por dentro encierra un volumen finito, lo cual significa que si me pongo a vaciar botes de pintura, en un momento va a estar llena. Por tanto, si está llena, va a estar pintada por dentro. ¿Cómo puede ser que la superficie, que por fuera y por dentro es la misma, por un lado necesite infinitos botes de pintura y por el otro, con unos pocos, me baste para pintarla entera? Eso tiene solución. Y es, por fuera, estaría pintándola toda con una capa de, digamos, un grosor concreto por todas partes. En cambio, por dentro, al llenarlo, la capa que estaría tocando a la pared interior, pues cada vez se va volviendo más fina. De ahí que haga falta una cantidad finita por dentro. Bueno, hay muchas más paradojas visuales. Y luego en otro contexto están las que son paradojas de probabilidad. Quizás conozcan la del cumpleaños, la paradoja del cumpleaños. Que básicamente uno, si mira en un grupo de personas, ¿pueden haber dos que cumplan años el mismo día? La cosa es, o sea, lo evidente es que si hay una persona más que días hay en el año, dos van a haber seguro. Lo que no es tan intuitivo es que en un grupo de, por ejemplo, 23 personas, el 50% de las ocasiones van a haber dos que cumplan el mismo día. O sea, en este grupo que somos alrededor de 30, las probabilidades de que hayan dos personas que cumplan años el mismo día son bastante altas, deben ser del 70% o así. De hecho, en un grupo de 70 personas, la probabilidad es del 99%. ¿Y por qué es una paradoja? Porque rompe con la intuición. O sea, en un grupo de muy pocas personas es bastante probable que se encuentren dos que cumplan años el mismo día. Y luego hay otra, un poco más complicada, que es la paradoja de Bertrand, que dice, uno toma una circunferencia, ahí no se ve, bueno, y tiene un triángulo circunscrito, que es lo que no se ve. Si uno escoge una cuerda al azar, una cuerda es una línea que vaya de un punto de la circunferencia a otro. Por ejemplo, las rojas o las azules, todas valen. ¿Cuál es la probabilidad de que esa cuerda escogida al azar sea más larga que el lado del triángulo circunscrito? Pues quien planteó este problema encontró tres posibles soluciones. La primera es afrontarlo de la siguiente manera. Escojo un punto que está en uno de los vértices del triángulo, por ejemplo ahí, y empiezo a tirar cuerdas hacia otros lados. ¿Cuándo esas cuerdas van a ser más largas que un lado del triángulo? Pues las que estén a la izquierda de uno de los lados van a ser más cortas. Perdón. Y las que estén por aquí debajo van a ser más largas. Luego esas son las válidas. Por tanto, ¿cuál es la probabilidad de encontrar una de estas al azar que sea más larga que el lado del triángulo circunscrito? 1/3, porque hay 3 secciones. Luego, la otra forma es pinchar el centro, hacer una línea que sea perpendicular con uno de los lados del triángulo y empezar a tirar líneas perpendiculares a esa dada. ¿Qué ocurre? Las que estén por debajo del lado del triángulo van a ser más cortas, esas fuera. Y las que estén por encima van a ser más largas. ¿Cuántas pueden ser más largas? Pues la mitad, todas estas. Probabilidad de encontrar una, 1/2. Antes teníamos 1/3. Y hay una tercera posibilidad, que es inscribir un círculo en el triángulo y tirar líneas. Las que pasen por el círculo interior van a tener una longitud mayor que el lado del triángulo. ¿Cuántas hay? Pues si no me equivoco es 1/4. Sí, hay 1/4.
Luego, de la forma de que veo el problema, cada una me da una probabilidad diferente. ¿Cuál es la solución? Es un problema que sigue sin resolverse, a menos que uno añada más hipótesis. Siguiente ejemplo de paradojas, las que están relacionadas con el infinito, y estas probablemente les suenen. Por ejemplo, la de la flecha, que creo que era de Zenón, la paradoja. Hay un arquero y tiene una flecha a la diana. ¿Qué ocurre? Esa flecha pues tiene que recorrer una distancia. En un instante de tiempo tiene que recorrer la mitad. Luego le va a quedar la otra mitad, de la cual recorre una mitad, otra mitad, otra mitad, otra mitad. Entonces, siempre está recorriendo mitades. ¿Cuándo llega alguna vez la flecha a tocar la diana? Pues a efectos con ese planteamiento, en principio no. De hecho, por ejemplo, todos, bueno, supongo que muchos saben que la serie de geométrica de razón 1/2 converge a 1, que sería la que describe el problema. Pero claro, nunca llega a 1. Y otra paradoja del infinito es la del hotel. La del hotel un hotel que tiene infinitas habitaciones. Y dice, siempre hay vacantes. ¿Qué ocurre? Si hay unas pocas habitaciones ocupadas, quedan vacantes. Vale, bien. O sea, puede venir la cantidad de gente que quiera y puede entrar. Pero ¿qué ocurre si un día ese hotel tiene todas las habitaciones ocupadas? Y viene una persona. ¿Cómo la ubican? Están todas las habitaciones ocupadas. Pues lo que hacen es decir, no se preocupe, señor. Envían un aviso a todas las habitaciones y les dicen, pasen a la habitación siguiente. Es un poco incómodo para todos los huéspedes, pero todos se trasladan a la habitación de al lado. ¿Qué ocurre? La primera habitación queda libre. Y ahí entra esta persona. Y esto pues vale para cuantas quieran que vengan. Pero a la semana siguiente aparecen y vienen infinitas personas que quieren una habitación. Lo que acabamos de hacer ya no vale. ¿Qué se tiene que hacer? Pues llaman a todas las habitaciones y dicen, si están en la habitación número n, multipliquen ese número por 2 y se van a esa habitación. Así quedan solo ocupadas las habitaciones de números pares y quedan libres todas las impares. Y como hay infinitos números impares, hay hueco para las infinitas personas. Genial, ese hotel no tiene problemas. ¿Por qué es paradójico? Pues porque para una cantidad finita es muy fácil, pero para una cantidad infinita la solución no es tan evidente. Y por último, voy a presentar las que son de autorreferencia, que es la que había mencionado antes de Pinocho, la paradoja del mentiroso, que suele ser una afirmación que hace referencia a ella misma y además se niega. Y esta afirmación es falsa. Puede ser verdadera la afirmación en sí. Si lo es, está diciendo que es falsa. Y si no es falsa, es porque es verdadera. Hay otra paradoja más. Vale, ¿y qué tiene que ver esto con la matemática? Pues digamos que supongo que todos cuando dan clases de matemáticas empiezan y ven teoría de conjuntos. Que si la unión, que si la intersección, propiedades de esas, inclusión, exclusión, etc. Y dicen, lo que se asumía hasta ese momento es que aparte de las operaciones básicas que se pueden hacer con conjuntos, es si uno define una propiedad, tiene un conjunto de cosas que cumplen esa propiedad. Por ejemplo, el conjunto de los números pares. Todas las cosas que hayan ahí van a ser números pares. El conjunto de las funciones integrables. Lo que haya ahí son funciones integrables, etc. ¿Y qué pasa? Si uno tiene un poder absoluto, normalmente puede meter la pata. Y en el año, 1901, Bertrand Russell dijo, vale, si puedo definir un conjunto a partir de una propiedad que me salga en gana, voy a definir el siguiente. Sea R el conjunto de conjuntos que no se contienen a sí mismos. Esto quizás lo conozcan como la paradoja del barbero. En un pueblo hay un barbero que tiene por regla que solo afeita a las personas que no se afeitan a sí mismas. ¿Quién afeita al barbero? Esto que es un conjunto
¿está dentro de sí mismo? Bueno, si piensan en lo del barbero, resulta que si el barbero se tiene que afeitar a él, sería una de las personas que se afeitan a sí mismas. Luego no se podría afeitar a él. Y si él no se afeita a sí mismo, es una de las personas a las que debería afeitar. En este caso, este conjunto, si se contiene a sí mismo, es porque no se contiene. Y si no se contiene, debería estar en sí mismo. ¿Cómo es esto? Estoy partiendo de cosas totalmente válidas y llego a una contradicción, no, una paradoja. Bueno, cuando hacen una demostración por reducción al absurdo, plantean algo, llegan a algo contrario y dicen, vale, esto que planteé no funciona. ¿Qué es lo que puede no funcionar? Quizás este conjunto no exista. Pero sí, estoy diciendo que puedo definir un conjunto por medio de la propiedad que me salga en gana. Pues igual el problema es ese, que es uno de los principios de la teoría, digamos, naive set theory, que era lo que se usaba como herramienta principal. Entonces, eso se va al carajo. ¿Y ahora en qué vamos a fundamentar las matemáticas? Bueno, en ese momento un tal Ernst Zermelo se le ocurrió que igual lo que hay que hacer es decir, bueno, no vamos a asumir que cualquier cosa es un conjunto. Vamos a asumir que hay objetos, hay cosas, hay ciudadanos, bueno, hay personas en el mundo. Vamos a construir el muro al que hago referencia en el título. Y vamos a pedir visados. ¿Cuándo son válidos esos visados? ¿Cuándo se emiten esos visados? Pues este tal Zermelo plantea una serie de requisitos para dar esos visados. O sea, ¿qué cosas pueden ser conjuntos? Y en concreto voy a resaltar dos. El primero se llama el axioma de separabilidad, que, bueno, dice esta porquería, que traducido al castellano vendría a ser que a través de una propiedad solo se pueden definir conjuntos cuyos elementos ya sean parte de otro conjunto. O sea, no puedo agarrar la nada y decir, sea un conjunto todo esto que cumple tal propiedad. No. Tengo que ir a un conjunto y decir, bueno, a partir de esto aplico la propiedad y saco cosas de ahí. ¿Cómo se traduce eso al problema de Russell? Básicamente el conjunto de Russell está fuera del muro y lo que significa es que tiene que venir de la mano de otra cosa. O sea, él no tiene visado. Tiene que venir de la mano de alguien que sí lo tenga, que sea un conjunto. Entonces se traduce a esto. R es el conjunto de cosas que pertenecen a otra cosa que no se contienen a sí mismas. ¿Y qué puede ser eso de lo que viene de la mano? Pues como es tan arbitrario el conjunto de Russell, pues tiene que ser el conjunto de todos los conjuntos. O sea, sería alguien que una vez que entra en el muro, adentro del muro, dice, yo soy el monarca absoluto, soy el rey sol de esto. Y eso lo cual también puede ser un problema. Así que, segunda ley, axioma de fundación o de regularidad. Que, bueno, básicamente dice que todo conjunto tiene cosas que no lo intersecan a sí mismo. Que tiene un corolario, que es que ningún conjunto se contiene a sí mismo. Así que no queremos monarcas absolutos. Así que tanto Russell y la persona con la que viene de la mano no están vetados de pasar. Con estas dos reglas nos quitamos esa paradoja. Así que ya tenemos un buen punto de partida. ¿Y cuál es ese punto de partida? Pues la teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel, que son estas 10 leyes por las que se expiden visados para que puedan entrar. Bueno, no los voy a mencionar todos, simplemente que hasta aquí, hasta el octavo, estas son reglas de construcción, que a diferencia de otras cosas, como ocurre, por ejemplo, en álgebra álgebra de estructuras y cosas así, grupos, anillos, espacios vectoriales, etc., ahí normalmente los axiomas restringen cosas. Cuantas más propiedades pongo, más limitados son las cosas con las que puedo trabajar. Esto es al revés. Doy axiomas constructivos. O sea, cada axioma me agrega cosas. Tengo más. Por ejemplo, el axioma del conjunto vacío, que existe un conjunto vacío. Axioma de unión, que puedo unir cosas. Y eso va a ser un conjunto. Conjunto potencias, que siempre que tenga un conjunto va a existir uno que
tenga todas sus partes. Pero todo eso solo me vale para construir conjuntos finitos. Aunque tenga una cantidad infinita de conjuntos, todos van a ser finitos. Y como solo puedo coger finitos, no tengo, digamos, conjuntos infinitos. Entonces se introduce el axioma del infinito, que dice, los números naturales existen, básicamente. Y bueno, luego está el de sustitución, que dice que las funciones funcionan bien. Ya está. Y con esto tendríamos todo. Pero, si alguien, bueno, si leen, no sé, gaussianos o cosas así, habrán leído alguna vez una mención a un axioma especial, que es el axioma de elección. Que básicamente si uno tiene unas cuantas bolsas de caramelos, uno puede escoger un caramelo de cada bolsa, a menos que no se decida sobre qué sabor, pero en principio es bastante fácil escoger un caramelo de cada bolsa. ¿Qué ocurre si en cada bolsa hay infinitos caramelos? Pues puedo coger el primero que encuentre. Vale, es válido. Y si tengo infinitas bolsas con infinitos caramelos, ya no es tan fácil elegir uno de cada bolsa. Y el axioma de elección dice, sí, lo puedo hacer. Básicamente dice que para cualquier familia de conjuntos, para cualquier cantidad de bolsas que tenga, puedo escoger un caramelo de cada bolsa. Bueno, eso en principio parece bastante evidente, pero hay casos en los que no lo es. Un caso donde es trivial, pues tomo conjuntos de, por ejemplo, los números naturales. Por ejemplo, una familia que va a ser el conjunto del 1 al 4, los primos y potencias de exponente positivo de 10. Y muchas más cosas. ¿Cuál es la elección trivial? ¿Cuál es la elección canónica en este caso? Todos estos conjuntos tienen un mínimo. Pues escojo el mínimo, el primer elemento. Y eso es gracias a que los números naturales están bien ordenados. Es decir, siempre que escojo unos cuantos números naturales, va a haber uno que sea el primero. Pero hay situaciones donde no ocurre eso. Por ejemplo, en un intervalo abierto en la recta real. ¿El intervalo abierto entre 0 y 1 tiene primer elemento? No. ¿Qué puedo escoger de ahí? Pues igual puedo escoger el punto medio. El 1 medio, en este caso. Pero ahora meto este otro conjunto. Este que es unión de dos intervalos abiertos, que tampoco tiene primer elemento. ¿Y tiene punto medio? No, el 4 está fuera. Luego, lo de escoger el punto medio me vale en el primero, pero no en el segundo. Bueno, puedo decir, me escojo el número un cuarto de los que hay por ahí. Vale, pero puedo meter más conjuntos, más intervalos que no me cumplan eso. O sea, en general, cuando uno agarra a ciegas de la recta real posibles conjuntos, no hay ninguna propiedad a priori que me diga, vale, de eso que tengas va a haber un elemento destacado. ¿Por qué? Porque no tienen una estructura, esa familia no tiene una estructura concreta. O al menos entonces la elección no es evidente. Eso a algunas personas les plantea la siguiente pregunta. Si no es evidente, ¿existe eso? Bueno, el axioma de elección está básicamente dado por hecho, en general. Mucha gente lo usa sin más y ya está. ¿Por qué? Porque tiene sus bondades. Por ejemplo, cuando ven en la álgebra lineal, en dimensión finita, siempre para todo espacio vectorial hay una base. ¿Pero qué pasa cuando la dimensión es infinita? No se sabe. Pero el axioma de elección nos permite justificar que todo espacio vectorial tiene base. Puede que no sea evidente ni que sea trivial, o sea, que no sea canónica, pero existe. Si uno busca, igual tiene la suerte y encuentra. Otra posibilidad, que todo conjunto puede ser dotado de un buen orden. Es decir, por ejemplo, la recta real se puede ordenar de manera que sean como los números naturales. Siempre que escoja un subconjunto va a tener un primer elemento. Que eso es una propiedad que no tiene el orden que le damos a los números naturales. Por ejemplo, cuando vimos lo del conjunto abierto, no había primer elemento ahí.
Luego, otras cosas que facilita son la construcción de conjuntos no medibles. En concreto, el conjunto de Vitali. Cuando uno se preocupa de la integración de cosas, se puede preocupar de que un conjunto tenga medida. O sea, por ejemplo, un cuadrado, ¿cuál es la medida del cuadrado? Pues lado por lado. Vale. El del rectángulo, lo mismo. La circunferencia, ¿cuál es la medida de la circunferencia? Su área. Que, bueno, pi por radio al cuadrado. Vale. ¿Pueden haber conjuntos del plano que no tengan medida? ¿Pueden haber trozos de la recta real que no tengan medida? Pues gracias al axioma de elección se pueden encontrar conjuntos que no tienen medida. Es decir, no es que tenga una medida infinita, como tiene la recta real, o una medida cero, sino que no se le puede atribuir la etiqueta de tener medida. Y otra propiedad es que, respecto al resto de axiomas, es independiente, es decir, ninguno de los otros axiomas puede llegar a dar esta otra ley, y que es relativamente consistente con las reglas vistas antes. ¿Eso qué es? Que si las reglas de antes no llevan a contradicciones, meter este axioma no da más problemas. O sea, funciona bien. ¿Y qué problemas tiene? Pues primero, que cuando se usan demostraciones, no son constructivas. ¿Qué es eso de no ser constructiva? Por ejemplo, básicamente que no da un algoritmo. Por ejemplo, en un espacio vectorial de dimensión finita, uno puede tener un conjunto de vectores linealmente independientes, pero que no generen todo el espacio vectorial. Pues hay una forma canónica de obtener el resto. O sea, hay un algoritmo para obtener una base del espacio vectorial. En dimensión infinita, no. O dicho de otra manera, lo que pasa es que cuando se involucra este axioma, se suele utilizar en demostraciones de que algo existe, pero no te dicen qué. Y hay un ejemplo de 3 líneas que me parecen bastante curioso al respecto de una demostración no constructiva. Y es, si tengo 2 números irracionales, pueden haber 2 números irracionales tal que uno elevado al otro sea racional. Vale, pues raíz de 2 es irracional. ¿Qué pasa si tomo raíz de 2 elevado a raíz de 2? Pueden ocurrir 2 cosas. O es racional o es irracional. Si es racional, ya está. Tengo lo que me preguntaba. Si es irracional, pues puedo tomarlo como tal y lo elevo a raíz de 2, que es irracional. ¿Y qué ocurre cuando hago eso? Tengo raíz de 2 al cuadrado, igual a 2. Pues, en cualquier caso, tengo una pareja de números irracionales que, al elevarlos uno al otro, da racional. Pero, ¿qué pasa con ese número? Con el raíz de 2 elevado a raíz de 2. No sé nada. O sea, saqué todo el problema, pero no hice nada en el medio. Otro problema del axioma de elección es que tiene resultados bastante extravagantes, que se ocurrieron sobre todo cuando uno se sabía que no daba problemas. Y creo que el ejemplo estrella es la paradoja de Panaktarsky, que básicamente dice, si tengo una bola de medida 1, la puedo cortar en unos cuantos trozos, no sé si son 5 o 7, y cuando cojo esos trozos los puedo separar con movimientos rígidos, sí, que son traslaciones y rotaciones. Además, no se cortan entre ellos. Luego una vez cortado, lo puedo mover con unos movimientos que sean físicamente válidos, y los separo y luego los reordeno. Y puedo terminar con 2 bolas de medida 1. O sea, 2 bolas idénticas al original. O sea, lo corto en trozos y con movimientos físicamente válidos formo otras 2 bolas idénticas. Bueno, obviamente esas 2 bolas las puedo convertir en 4 y en 8. Pero ¿qué pasa? Esto molaría si lo puedo hacer con el dinero. Pero no lo podemos hacer. ¿Por qué? O sea, los movimientos eran válidos. Cortar cosas y moverlas sin que se corten. O sea, se separan totalmente. ¿Dónde está el problema? Pues que a la hora de escoger los trozos, se escogieron trozos que no son medibles. Y esas cosas físicamente no existen. O no son válidas. Luego el problema es la partición, no el moverlo.
Vale, con esto, una vez que tenemos esa lista de axiomas, ya sabemos de dónde venimos. Y la siguiente pregunta es, ¿hacia dónde se va con todo eso? En el año 1900, un matemático, Hilbert, en una conferencia plantea una serie de retos de la matemática del siglo XX, que deberían resolverse durante todo ese siglo y esforzarse en darle caña a todo eso. Hay algunos de esos retos que todavía siguen abiertos, como la hipótesis de Riemann. Bueno, acá estoy resaltando dos en concreto porque van a describir un poco de lo que voy a hablar después. Y el primero es, hay una pregunta y es, los naturales tienen como un cardinal, tienen una cantidad infinita de elementos, los reales también. Y además ocurre que el infinito de los reales es más grande que el infinito de los naturales. Lo cual, por ejemplo, a Cantor le dio un poco de dolor de cabeza, porque no se lo creía. Él creía que había un solo tipo de infinito. Pero no, hay infinitos más grandes que otros. Y la pregunta es, ¿existe un infinito en el medio? Eso actualmente se sabe que no se puede demostrar, ni tampoco se puede demostrar que no lo haya. Luego, eso depende de la creencia de cada uno. Si uno puede creer que lo hay y puede creer que no lo hay. Y es válido ambas cosas. Sí, sí, exacto. Eso la culpa lo tendrá algo, ¿no? Si algo es indecidible, por culpa de algo. Bueno, ahora voy a... Sí. Vale. Y el otro problema es la aritmética. Como dije al principio, se trató de dar rigor, base a toda la matemática, y una de las cosas es los números naturales, y la suma y la multiplicación y cosas de esas. Los números naturales, ¿dónde están? Son una abstracción de la realidad, sí. Uno puede tener un huevo y otro huevo y los junta y tiene dos huevos, sí, pero esos son dos. Y bueno, hace poco me mostró uno de los organizadores, Juan, que con clips y un papel se puede codificar la suma. O sea, uno pliega un papel, pone unos clips, tira así y al final se van enganchando los clips. Y se va como codificando la suma natural en esa operación. Vale, entonces, pero bueno, se dan una serie de reglas que se cree que describen los números naturales. ¿Esa serie de reglas es consistente? O sea, ¿no da lugar a contradicciones? Pues era una pregunta abierta en ese momento. Para tratar eso hay que utilizar unas herramientas elementales que son un lenguaje formal y los sistemas de axiomas. En el caso de los números naturales se trataría de los axiomas de Peano, que son, no sé, 6 u 8 axiomas que describen que hay un primer número natural, siempre hay uno siguiente, la suma funciona de determinada manera, etc. Vale, ¿y qué son cada cosa? Pues en un ejemplo informal se puede tener que el lenguaje viene a ser, por ejemplo, las posibles configuraciones de las piezas del ajedrez en el tablero. Ese sería mi lenguaje. Y los sistemas de axiomas pues, son las reglas del juego. Como ven, bueno, el título de esta sección se llama Consistencia e incompletud. Pues voy a explicar qué es la consistencia. Consistencia, bueno, la simple consistencia se da en un sistema de axiomas, es simplemente consistente si, solo si, no existe ningún tipo de enunciado tal que yo pueda demostrar que es cierto y que es falso a la vez. Bueno, que es falso, que se da lo contrario. Por eso daría una contradicción, bueno, una paradoja. Y luego, por otra parte, la incompletud, se puede decir que un sistema es incompleto si, solo si, existe algún enunciado tal que ni su afirmación ni su negación son demostrables. ¿Qué es lo que pasa con el problema este del infinito, que haya un infinito en el medio? Bueno, y la otra pregunta era, ¿cómo es la aritmética? ¿Es consistente? Pues hubo un señor, Gödel, que hizo una demostración muy elegante de que no se puede saber, básicamente. Pues el teorema de incompletud de Gödel dice, básicamente, si considero la aritmética de Peano, primer resultado es, si esa aritmética es consistente,
es incompleta. Es decir, si considero que no da lugar a contradicciones, hay cosas que no puedo demostrar. Y el segundo enunciado es todavía más fuerte. No solo hay cosas que no puedo demostrar, hay una en concreto que tampoco. Y es que, si es consistente, no puedo demostrar que sea consistente. En términos de la aritmética. ¿Cómo se hace eso? Bueno, a ver, hay que codificar qué puede significar ser consistente, porque en términos de números, ¿cómo se describe la consistencia? No se puede. O sea, es una cuestión semántica, no se puede. Entonces, lo que plantea es, si es consistente, no pueden haber pruebas de inconsistencias. ¿Y cuál puede ser una inconsistencia, una buena inconsistencia? En los números naturales. A ver, ¿cuál es la inconsistencia padre de todas las demás? Pues que 0 es igual a 1. Entonces, demostrar que esto fuese consistente sería probar que no existe demostración de que 0 es igual a 1. Y eso al final lo codifica y funciona genial. Y se llega a que un sistema que contenga la aritmética no puede demostrarse a sí mismo, justificarse a sí mismo. Necesita de algo adicional. Por ejemplo, si a la aritmética se le añade la teoría de conjuntos, se puede demostrar que la aritmética es consistente, pero no todo en global. Y bueno, se preguntarán dónde está la paradoja. Hace poco leía que alguien quería utilizar esto para demostrar la existencia de Dios. Básicamente lo tomó un poco literal, diciendo, bueno, si un sistema cerrado no se puede justificar a sí mismo, necesita de algo externo. Y dicen, bueno, el universo es algo cerrado y el universo funciona. Luego no se puede justificar a sí mismo, necesita de algo exterior. ¿Y qué es ese exterior? Es Dios. Bueno, ¿cuál es el problema de todo esto? ¿En el universo se puede codificar la aritmética? Si hay una cantidad finita de cosas, no. Entonces, no es válido ese argumento. Y el segundo tipo de paradoja está relacionado con los algoritmos, que es el problema de parada. Cuando uno tiene un algoritmo y un input, se puede preguntar, si a este algoritmo le introduzco este input, ¿en algún momento terminará ese algoritmo o funcionará por siempre y no encontrará nada? Por ejemplo, un while true. Uno se puede preguntar eso y lo siguiente es, ¿puede existir un algoritmo al que le digas, mira este algoritmo y mira este input y dime si eso va a parar o no? No se puede plantear esa cuestión. Pues vamos a hacer un pequeño experimento al respecto. Vamos a suponer que existe ese algoritmo. Lo voy a llamar H. A H le doy el código de un programa y el código de ese input. Y me va a devolver, y su respuesta va a ser que no se para o sí se para el programa con ese input. Luego planteo otra máquina, que es trivial, que es la copiadora. Le introduzco un código y me devuelve 2 veces el código. Y por último, la máquina de positivismo marca ACME, que básicamente lo que hace es, si le digo que no, me va a devolver que sí, porque es muy positiva. Y si le digo que sí, entra en cortocircuito y es tan positiva que nunca responde. Entra en la panacea del positivismo. Pues con estas 3 vamos a montar otra máquina. La voy a llamar X. Y que tiene una entrada y una salida. Y tiene esta forma. Tengo una entrada que entra en la copiadora, luego esa copiadora saca 2 cosas que entran en la máquina que decide si para o no para algo, y la respuesta de eso entra en la máquina positiva y entonces sale el output. ¿Qué pasa? O sea, esta máquina, como es una máquina, tiene un algoritmo, un código. ¿Qué pasa si a esa máquina le introduzco su propio código? Pues meto X ahí. Entonces, primero entra en la copiadora. La copiadora hace copias de los códigos y se las da a la máquina de la parada. La máquina de la parada toma como algoritmo la máquina. Y como input, ¿qué pasaría si a esta máquina le meto como propio código su propio código? Vale. Como sabemos, la salida de X va a ser la de ACME, que era
o que sí, o no devolvía nada porque entraba en cortocircuito, digamos. Vale. Cuando le meto el código de X a la máquina de parada, esta máquina de parada mira la X y dice, bueno, existen dos posibilidades. O me va a decir que sí, o no me va a decir nada. Imaginemos que dice que sí. Pues aquí va a salir un sí. Cuando entre en ACME no va a devolver nada porque entró en cortocircuito. Luego, la máquina global no estaría devolviendo nada, suponiendo que devolvía que sí. Caso contrario, H simula X y dice, bueno, entra en cortocircuito. H, ¿qué dice? Cuando algo no para, devuelve un no. Saca un no. El no entra en ACME y devuelve que sí. O sea, simula que la máquina no funciona y resulta que es un resultado. Con lo que estamos diciendo que si X tiene esta forma, X se detiene, sí, solo así, no se detiene. Conclusión, no puede existir tal máquina. Y este, pues al final es otro problema de estos de cuando se tiene un poder absoluto y autorreferencia y negación, las cosas no funcionan. Y eso aplíquese en lo que uno desee. Bueno, y por último, antes de venir al seminario, me llegó este correo, que tenemos automatizado que en un aviso de hacer cosas. Pues que otra paradoja, que yo mismo tenía que llegar antes que yo mismo. Y con eso, pues todo. Así que muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, esto está... ¿Se oye? Sí. Bueno, era si podías ampliar un poco qué supuso la paradoja de Bertrand Russell, la del barbero o cualquiera de sus acepciones, en el momento que él la promulgó. Vale, a ver, ahí resulta que había una cosa que se llama el teorema de Cantor, que lo que ocurre es que dice que si uno toma un conjunto, el conjunto de las partes de ese conjunto tiene un cardinal estrictamente mayor que el propio. O sea, por ejemplo, si uno tiene un conjunto de 4 elementos, ¿cuántas posibles partes tiene? ¿Cuántos posibles subconjuntos hay? Pues es 2 elevado a 4 sería. Vale, o sea, tiene más elementos. Vale. ¿Pero qué ocurre con un conjunto infinito? ¿Infinito es más que infinito? Bueno, resulta que, por ejemplo, los reales, que se puede ver como el conjunto de partes de los naturales, pues sí, es más grande. Y como decía al principio, hacía referencia a un conjunto de todos los conjuntos. ¿Qué ocurre con ese conjunto? Ese conjunto pues tiene un cardinal. Si calculo las partes de ese conjunto, tendría que tener un cardinal más grande. Luego tendría un conjunto más grande que lo contiene. Eso es un problema. Y ahí es donde entra en juego la paradoja de Russell. O sea, trabajando con el conjunto de todos los conjuntos, ¿qué pasa? Pues resulta que no hay conjunto de todos los conjuntos. Uno se saca de las mangas las clases, que se llama, que luego tienen el mismo problema y se sacan las superclases. Pero bueno, cosas así. Pero ese es el escenario que da lugar a esa paradoja. Gracias. Nada. Bueno, y ya puestos con la inteligencia artificial, ¿nos vas a conectar algo de cuestiones de la lógica o no? Bueno, esto probablemente se puede usar. Sí, o sea, se puede usar. El teorema de Gödel, ¿no? El teorema de Gödel. Sí, la verdad es que no sé cómo lo utilizan en inteligencia artificial, Sí, pero... De alguna manera creen que, bueno, pues ciertos algoritmos crearán un robot cuya inteligencia sea superior a aquellos que hemos sido capaces de elaborar el algoritmo. Pero entonces, es que eso puede ser. Estar ahí en esa Eso frontera. puede ser porque... Por especular un poco en esta... Ese tipo de cosas pueden ser porque no abarcan todo. El problema es cuando se tiene un poder absoluto, o sea, cuando se puede abarcar todo, que dan lugar al problema de la parada, por ejemplo. Ya. O sea, una cosa así, concreto, se puede revisar a sí misma. Unas cuantas veces.
pero no infinitas. Bueno. Bueno, gracias en cualquier caso. Pues, ¿hay alguna pregunta más? Sí. O sea, lo que ha comentado, por ejemplo, él antes del problema de las indefiniciones, cuando un problema matemático se define como indefinido, o sea, eso, por ejemplo, ¿cómo afecta a día de hoy a la matemática en general? O sea, ¿cuáles son como las grandes indefiniciones o esas indefiniciones cómo te cortan, te frenan a la hora de seguir adelante diseñando cosas? Vale, o sea, eso es partiendo de las herramientas con las que trabajamos normalmente. O sea, ¿eso cómo que supuso para la comunidad matemática de repente tener algo que era indefinido y había que vivir, por así decirlo, con ello? O sea, es que si es indefinido no lo puedes resolver, entonces ahí se abren bastantes caminos. Puedes añadirlo a tu lista de creencias. O sea, tu lista de creencias son los axiomas, que son verdades evidentes. Si tienes algo que no se puede demostrar a partir de todo eso, será una verdad evidente o una falsedad evidente. Eso está en cada uno introducirlas. Y eso pues se generan distintos tipos de escuelas de la matemática. O sea, hay personas que, por ejemplo, el axioma de elección no lo aceptan. De hecho, tampoco aceptan, como había dicho esto, lo de las demostraciones constructivas. Hay la escuela constructivista. No aceptan demostraciones que no sean constructivas. O sea, se cargan el axioma de elección y el principio del tercer excluido. O sea, que dice, una cosa o la otra tiene que ser verdad, que es lo que usé antes en esa demostración. Pues esa gente no trabaja con eso y se busca la vida de otra manera. Pero bueno, también hay otros tipos de axiomas, por ejemplo. En contra del axioma de elección hay uno que se llama el axioma de determinación, que lo estuve leyendo hace poco y dice, dado un juego de dos jugadores en el que se asume que uno tiene una estrategia para ganar, se pueden sacar de resultados diferentes de la matemática. Y además con eso, ese axioma, si se asume, está en contra de la elección. No se puede tener el axioma de elección. Entonces depende de lo que cada uno quiera seguir. O sea, que podría decir que la matemática es un poco como el cristianismo a día de hoy, ¿no? A ver, no. Una cosa, digamos... Hay una misma base, pero cada escuela tiene sus... A ver, la cuestión es que la matemática no mete las narices en otras cuestiones de la vida, simplemente es matemática. O sea, si uno quiere hablar de moralidad utilizando la matemática, bueno, allá él. Yo no le voy a dar los buenos días. Pero bueno, en general no se hace. Luego, no es comparable. Pero sí, ahí están esas verdades que uno asume que son evidentes y con eso tira. ¿Alguna cosa más? Vale. ¿Alguna otra pregunta? Vale, ¿no? Pues vamos a...